Todos tenemos un refugio, un lugar, una persona, un libro, una canción que nos hace sentir seguros y donde sentimos que podemos desconectar nuestra mente y ser nosotros mismos. Pero no todos los refugios son igual de sanos. Hay refugios muy dañinos, repetitivos, que nos hacen entrar en bucles que no nos benefician, que nos hacen retroceder en nuestro desarrollo como persona. Y en este vídeo quiero enseñarte a encontrar tu refugio, ese refugio que sea sano y que te haga alejarte de todos esos refugios, todos esos hábitos que te hacen entrar en bucles que te están perjudicando. Porque como sabemos, esos refugios muchas veces nos hacen desconectar. Son necesarios estos escapes que a veces nos hacen alejarnos de la realidad y entrar en contacto a veces con nuestro ser más profundo, que es nuestra desconexión. Porque el ser humano necesita la concentración, pero también necesita la desconexión, evadirse de todo lo que le rodea. Por eso muchas veces el ser humano necesita dormir, porque necesita alejarse de todo lo que genera ruido en su vida, en su mente. Y es normal que todos tengamos hábitos, vías de escape a la vida, pero hay que tener muy claro qué nos beneficia, qué nos perjudica y cuándo son refugios sanos y cuándo son refugios realmente dañinos. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando yo era pequeña, uno de mis refugios era esconderme. A veces me escondía en mi habitación, ya que nadie podía verme si no entraba, y a veces me escondía en lugares por mi casa, en lugares que yo consideraba seguros y que de alguna manera me daban calma. Hasta el punto de que muchas veces mis padres me tenían que encontrar por lugares de mi casa porque yo realmente no quería salir de ahí, quería estar en esa calma que me proporcionaba mi lugar seguro, mi refugio. Y claro, con el tiempo me di cuenta de que esto se repetía en el tiempo, con amistades, con familiares que observaba. Todos tenían esa especie de refugio, que a veces era positivo, a veces era negativo, pero todos tenían ese lugar seguro que les hacía evadirse de la realidad y que les hacía sentir más felices en su vida. A veces veía que era alcohol, a veces veía que era móviles, videojuegos, a veces veía que eran simplemente hábitos que hacían sin darse cuenta, pero que les ayudaba de alguna manera. Y claro, todo esto me llevó a ver cómo muchos eran positivos y cómo muchos eran negativos. Y es que muchas veces las cosas que más nos proporcionan placer o desconexión están ligadas a la dopamina, a este neurotransmisor del placer que nos hace querer más de todo aquello que nos hace sentir placer, que nos hace sentir bienestar. Y esto puede llegar a ser bastante adictivo, lo que puede llevarnos a tener hábitos, conductas, refugios que sean dañinos, pero que biológicamente se nos hagan irresistibles. Porque nuestro cuerpo está construido de tal forma para sentirnos atraídos hacia ciertas cosas que generan una reacción en nosotros. Esto es lo que comúnmente se considera causa-efecto. Incluso filósofos como Aristóteles o Séneca ya hablaban de esta necesidad de tranquilidad interior, de paz, de tener un espacio donde crecer o reflexionar. Incluso ya se decía como si no elegimos bien nuestro refugio, podemos llegar a caer en bucles muy destructivos. Y es que hay muchos tipos de refugios. Un refugio puede ser positivo, por ejemplo, puedes salir al aire libre, escuchar una canción que te calme, quedar con un familiar, un amigo, un ser querido o simplemente meditar. Pero hay refugios muy destructivos, muy negativos, como por ejemplo escuchar música triste cuando ya estás en tu peor momento, o consumir drogas, estar y pasar muchísimo tiempo en redes sociales, tener relaciones o seguir manteniendo relaciones con personas que perjudican tu salud mental o incluso física y que nos hace entrar en un bucle constante y que es casi inevitable porque biológicamente sentimos, creemos que necesitamos un refugio, algo que nos pueda calmar en nuestros momentos más difíciles. Y aquí es importante hablar de los bucles tóxicos. Los bucles tóxicos son aquellos bucles que nos mantienen de forma constante en ciertas conductas que nos dañan, como por ejemplo comparaciones, pensamientos autodestructivos, baja autoestima, conductas evasivas, como por ejemplo yo cuando era pequeña y trataba de evadirme de todo el mundo, incluso hasta el punto de que nadie me podía encontrar. Incluso ya Nietzsche decía, lo que no te mata te hace más fuerte, pero para que la vida te haga fuerte, para que el dolor te forje, necesitas encontrar conductas, refugios
que realmente te ayuden, que no te destruyan, porque si no vas a construir una especie de fortaleza que parece que te sostiene, pero que en algún momento se va a derrumbar, porque se construye a base de refugios que no son sanos y que a la larga terminarán contigo. Ahora empecemos con lo práctico. ¿Qué podemos hacer entonces para construir refugios sanos y acabar con todos esos refugios tóxicos que de alguna manera están acabando con nosotros? Pues para esto voy a hablar de un ejercicio que hice con una psicóloga con la que me estuve tratando hace varios años y que me pareció bastante útil. Este ejercicio consiste en escribir dónde te encuentras, qué estás sintiendo, qué estás pensando y qué estás haciendo. Y, por ejemplo, pudimos observar que se repetía una especie de conducta. Casi todas las veces me encontraba en mi habitación, me encontraba claramente mal, triste, y pues sentía casi siempre las mismas emociones: dolor, ahogo, cansancio, nervios. Pero lo que más me interesa de aquí es lo que hacía, con qué respondía a mis emociones. Pues aquí, precisamente, que creo que es algo que hacemos casi todos, cuando me sentía así, lo que hacía era poner música triste, ver redes sociales, publicaciones en Instagram o en cualquier cosa, y básicamente hacer cosas que no me estaban beneficiando para nada. Y vale, ¿qué quiero sacar de este ejercicio? Pues este ejercicio te recomiendo muchísimo que lo hagas porque te va a mostrar, te va a enseñar qué es lo que haces, a qué acudes cuando te estás sintiendo mal, cuando quieres desconectar o cuando no sabes a quién o a dónde acudir. Entonces, cómo crear tu refugio positivo, este refugio que sea más sano, que quizá no sea muy productivo, que quizá no sea increíble, pero que sí sea mucho más sano, mucho más calmado y que biológicamente, mentalmente, te haga sentir mucho mejor. Lo vamos a dividir en 4 pasos. Primero, ¿cuáles son tus refugios actuales? Piénsalo. Cuando te sientes triste, mal, agobiado, nervioso, ¿a qué acudes? Videojuegos, redes sociales, drogas, dormir en exceso, comer en exceso, no comer nada. ¿Qué es aquello que sabes que está mal y aún así sigues haciendo? Identifica tu refugio tóxico y claramente que pienses sobre cómo eso te hace sentir. ¿Qué sientes cuando estás consumiendo cierto contenido en redes sociales? ¿Qué sientes cuando estás jugando a videojuegos en exceso? ¿O cuando comes en exceso o no te apetece hacer absolutamente nada? ¿Qué es lo que sientes? Escríbelo. Y después, claramente pregúntate, ¿esas cosas que hago, esos refugios que tengo, me mantienen anclado en lo que estoy sintiendo, en esa emoción negativa? ¿O me ayudan de alguna manera a salir, a sentirme mejor? Reflexiónalo y piensa sobre si te dañan o te están ayudando de alguna manera. Y después de eso, ajustalos y reemplázalos por hábitos, conductas que sí sean positivas, que después te voy a estar diciendo varias para que tengas varias ideas, pero que realmente te ayuden. Es muy importante ajustarlos y cambiarlos porque si no, no vas a estar haciendo casi nada. Y ahora voy a darte otros 4 consejos para que reemplaces esas conductas que a veces son negativas, esos refugios tóxicos, por refugios que sean bastante más positivos. Puedes escribir todo lo que se te pase por la cabeza, por la mente, tus ideas, tus pensamientos. Nadie te va a juzgar. Puedes ver contenido en redes sociales que sea positivo, de forma controlada y mejor si es extenso, que no sea corto. Sobre lo que sea que te apetezca y te haga sentir bien, películas, cine. Puedes hacer ejercicio físico, movimiento, por muy poco que te apetezca, dar un paseo, aunque sea salir y ver el sol. Todo eso puede ayudarte mucho. Y como cuarto, recuerda que siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. Y es un refugio que puede llegar a ser muy enriquecedor, muy sano. Y recuerda que estamos rodeados de personas y que va a haber, puede ser que haya muchas que quieran ayudarte y que también estén en busca de un refugio igual que tú. Recuerda que no estás solo, esto parece muy obvio, siempre nos lo repetimos, nos lo repite la gente, pero vivimos en sociedad, no estamos solos. Incluso aunque sientas que no tienes compañía o que no tienes amigos o incluso sientas que no tienes familia, siempre hay gente a tu alrededor, un desconocido, un vecino, quien sea. Siempre puedes hablar con alguien, puedes tener una conversación que te ayude muchísimo a sentirte seguro, a sentirte evadido de la realidad, de tus problemas, de lo que sea que estás sintiendo y quieres dejar de sentir. Así que, por favor, si lo necesitas,
Recuerda que puedes conectar con personas que te transmitan seguridad o apoyo y que es un refugio muy sano y que te puede ayudar mucho. Siento que este refugio es parecido a escribir, pero muchas veces cuando escribimos podemos seguir alimentando ese ruido mental, esos mundos que pueden estar alejados de la realidad, y cuando compartes tus ideas a alguien más, puedes ponerlas mucho más en tierra. Puedes ver la reacción de la persona ante tu pensamiento. Ya no eres solo tú y tu mente, eres tú y alguien más, los pensamientos de dos personas. Y eso puede ayudarte muchísimo para entrar en claridad y en definitiva sentirte mejor. Así que por favor, si te sientes mal, si has identificado ese refugio negativo, ese refugio que te está dañando, recuerda que puedes reemplazarlo por algo que te haga sentir mejor. Todos estamos en busca de un refugio, de un camino que nos haga sentir mejor en esta experiencia que es la vida. Y no seas tan duro contigo mismo, no te sientas mal si has estado eligiendo un refugio que no te ha estado beneficiando, y piensa en cómo puedes corregirlo, cómo puedes cambiarlo por algo que te beneficie, por algo que te haga sentir mejor. Y, ¿por qué no?, que haga sentir también mejor al resto de personas de tu entorno. Si ves que alguien está teniendo un tipo de refugio que sea perjudicial para esa persona, ayúdale, proponle distintas formas de reemplazar ese refugio y utilizar algo, hacer algo que le haga sentir mucho mejor. Te darás cuenta que cada vez que repitas todas estas conductas, todos estos refugios sanos, cuando tengas un pensamiento negativo, nervios, inseguridad, cualquier cosa, vas a acudir a ellos y no a todos aquellos refugios tóxicos, negativos, a los que posiblemente has estado acudiendo en tu pasado. Así entrenarás a tu mente para estar conectada, para ejercer hábitos positivos, conductas mucho más sanas y que te alejen de todo eso que te está perjudicando. Y bueno, espero que te haya servido mucho este vídeo y que sobre todo te ayude, que implementes todas estas cosas que te he estado diciendo. Puedes volver a ver el vídeo, puedes reflexionar todo lo que haga falta, pero piensa que al final del día todos tenemos nuestro refugio y que podemos elegir cuál es. No estás condenado a repetir y otra vez conductas, estar en bucles, porque eso sea la normalidad. Siempre puedes salir de todo aquello que ahora te esté perjudicando. Así que me encantaría saber cuál es tu próximo refugio positivo que vas a implementar. Y si ya los tienes, me alegro muchísimo por ti. Y intenta ayudar a personas de tu entorno que quizá no los tengan. Y recuerda que todos tenemos un lugar seguro, un refugio, y eso está totalmente bien. Simplemente hay que saber recordar qué elegimos y cómo nos sentimos. Y como siempre digo, sapere aude, atrévete a cuestionarlo todo y atrévete, en este caso, a reflexionar sobre aquellas conductas que tienes normalizadas y que quizá no te están beneficiando, pero que parecen normales, parecen normativas, como escuchar música triste cuando estás llorando, o evadirte, encerrarte en ti mismo cuando estás sufriendo. Atrévete a cuestionar por qué actúas como actúas y recuerda que tu mente es tu aliada y que a veces puede parecer tu enemigo, pero tú decides cómo utilizarla. Así que mucha suerte en todo este camino, la vida en general, porque como sabemos puede llegar a ser difícil, pero en definitiva es preciosa y espero que si no lo piensas algún día te des cuenta y que si ya la estás disfrutando, sigas haciéndolo.